Ya está grabando. ¿Ahora sí? Ya. ¿Sí? Ya. Entonces, Ya, gracias, doctor. Bueno, entonces, fisura anal crónica, en realidad es fisura anal y hay aguda y crónica. Es junto con hemorroides y abscesos y fístulas, son, dijéramos, las tres patologías más frecuentes que ocasionan que los pacientes vayan a solicitar consulta con cualquier médico de cualquier local. Es importante diferenciar lo que es una fisura, lo que es una fístula, que son dos cosas totalmente diferentes, y hemorroides. Y los diagnósticos diferenciales son precisamente entre ellas, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que la fisura, como definición, es un desgarro lineal inicialmente que se encuentra localizado en el canal anal, es decir, por debajo de la línea dentada. Si ustedes recuerdan que la línea dentada es la que, dijéramos, anatómicamente divide al recto del ano, ¿no? Y podemos decir que de línea dentada para abajo, hacia abajo es hacia la salida del ano, pues, hacia la apertura anal. Ahí ocurre, en esos 3 centímetros, ahí está, es una pequeña cortadita, o sea, por eso la definición de es un desgarro lineal, es una fisura lineal, es un corte, es una cortada prácticamente, ¿no? Y así se los refiere muchos de los pacientes. Entonces, esto ocurre precisamente en la zona que es muy sensible, porque acuérdense que de línea dentada hacia abajo, o sea, el canal anal, hay muchas terminaciones nerviosas sensitivas, y cualquier lesión en ese sitio, pues llega a ser muy doloroso, muy doloroso. Entonces, cuando hablamos un poco de epidemiología, vemos que esta es una enfermedad más frecuente en mujeres que en hombres. Por un hombre hay 4 mujeres, ¿no? Ahí reciben su castigo por ser tan tremendas con el pobre hombre. Entonces, 4-1, más frecuente en mujeres. Claro, vemos que también hay un poco más de estreñimiento en ellas, pero muchas veces la gente o las pacientes que se quejan de estas, que van a consulta por una fisura anal, el antecedente de muchas de ellas es que yo soy muy estreñida, doctor. Entonces, aquí es muy importante diferenciar a qué le llama soy muy estreñida a la paciente, porque la paciente que le dice que es estreñida puede ser aquella que va todos los días, pero con mucha dificultad. O puede ser otra paciente que va cada 4 o 5 días, ¿no? A lo mejor también con mucha dificultad. Pero hay una diferencia entre la que va a diario, pero le cuesta, y entre la que a veces pasan 4 o 5 días para que vaya al baño. Entonces, en la primera, que va a evacuar diario, pero le cuesta, el problema puede ser en el tracto de salida. Tracto de salida le llamamos a las estructuras anorrectales. Es decir, acuérdense que el recto recibe a la materia fecal y es un depósito temporal para posteriormente eliminarlo a través del canal anal. Entonces, si recibe bien el recto, pero no desencadena una respuesta o un reflejo adecuado evacuatorio, pues puede ser que el colon sí esté funcionando porque diariamente es transportado y llega a acumular materia fecal ahí, ¿sí? Es decir, el colon transportando bien, no hay un problema en el tránsito del colon, pero en la salida está teniendo dificultad. Puede ser que el canal anal, los anillos anorrectales, es decir, los esfínteres, no se están relajando en forma adecuada para que pueda haber una adecuada evacuación. Acuérdense que cuando se ve lo de fisiología de la evacuación, debe haber integridad nerviosa y muscular y sensitiva de la zona anorrectal. Entonces, muchos de esos pacientes que se quejan de que llevan una fisura anal y que se quejan principalmente de dolor y ardor al evacuar, ¿sí? Pueden ser portadores de la causa puede ser una fisura anal y ahorita vamos a ver cuál es la etiología o la etiopatogenia de una fisura anal. Entonces, me agrada que se queden con la idea de que la fisura anal es una patología dolorosa del ano específicamente, y que está relacionado al hecho de evacuar. Es decir, por ejemplo, si le llega un paciente con un absceso y le dice que tiene dolor en la región anal o perianal, pero el dolor es constante, o sea, no se le va a quitar. O sea, está ahí a un lado de ustedes hablando y le está doliendo. En cambio, el paciente con una fisura anal
o la paciente, que son más frecuentes mujeres, normalmente se queja de dolor y ardor en el momento que evacúa y le queda después el dolor, a veces minutos o horas después de evacuar. Es decir, aquí están viendo francamente una manifestación dolorosa que se relaciona con el hecho de la defecación. En cambio, en un absceso, no necesita ir a evacuar para que le esté doliendo, porque es constante. La colección de material purulento es ahí todo el tiempo. Entonces, ahí empezamos a ver alguna diferencia. Les decía que hablando de epidemiología, en la mujer es 4-1 más frecuente. Las edades de presentación es entre los 25 y los 45 años. Es decir, es una edad en donde hay la responsabilidad de terminar una carrera o no terminar la carrera, pero ponerse a trabajar y a lo mejor se casa y la responsabilidad y la presión de tener una casa, un hogar, una responsabilidad con marido y vienen los hijos, con la escuela y con el tránsito de las calles, las carreras entre la escuela y los hijos, y el tráfico en la calle, siempre contra reloj, y marido bolo, bravo, celoso, o bandido, o mañoso, ¿sí? Todos esos detalles que tiene que lidiar la mujer en esas edades, de los 25 a los 45. Pues ya a los 60, 65, ya, que se vaya el desgraciado, que se vaya, que vaya a pasear, por ahí que vaya, ya es más light todo, ¿no? Y antes, más jovencitos, vale, que se vaya. Pero entre los 25 y 45 que están en la etapa dura del matrimonio, de la responsabilidad de la casa, del trabajo, porque en esos tiempos, pues la mujer, muchas de ellas trabajan y ven por los hijos y escuela, etcétera, pues todo eso estrés es un factor relacionado a la fisura anal. Cuando hablamos de fisura anal, decimos que es un desgarro lineal en la apertura del ano, en el canal anal, y que esta fisura anal inicialmente es agudo, es decir, la primera vez se asocia a una evacuación difícil, muy, muy difícil, muy dura, un bolo fecal muy grande que le cuesta mucho evacuarlo y finalmente lo logra hacer, pero logra y desgarra el canal anal, ¿no? Y esto le condiciona a una situación muy dolorosa, ¿no? El paciente mismo dice, ¿sabe qué? Tengo ahí como si me hubiera desgarrado, como si con una navajita me hubieran cortado el canal anal. Entonces, eso es una de las situaciones en donde, pues principalmente les llega a referir la paciente, ¿sí? Déjenme 20 segundos, voy a bajarle volumen a esa cosa. ¿Por qué pones la musiquita? Ahora sí, mande. Se llama Jazz Byron. Sí, pues, pero no, es que está configurado ahí para que siempre esté sonando. ¿Cómo es? No, lo que pasa es que tengo aquí un equipo ambiental, nada más le pongo así la música que quiera y ya solito pasa y pasa y pasa y pasa todo el tiempo. Y puedo cambiarle pues a la música que yo no quiera, ¿no? Está Entonces, bonito, Doc. muchas gracias. Sí, aquí siempre hay música jazz, buen vino, buena vista, porque tengo aquí, estoy en el piso 18, entonces tengo una vista increíble de la ciudad. Bueno, seguimos. Les decía que entonces la fisura anal es un desgarro lineal que se encuentra por debajo de la línea dentada, ocurre en el canal anal. Normalmente decíamos que es en gentes jóvenes, mujeres, más frecuente, y en gente muy estresada, tensa. ¿Por qué razón ocurre esto? Bueno, al final de cuentas, la fisura anal aguda es cuando acaba de ocurrir y tiene pocos días. Solo se va a encontrar una pequeña cortadita en el canal anal y pues su manejo inicial de la fisura anal aguda es bueno, pero antes el diagnóstico. Para hacer el diagnóstico, esto es la historia de una evacuación dura, difícil, o un estreñimiento, de repente dice, no, pues dejé de tomar líquido, comí muchas cosas constipantes como carne asada, el vino estreñe un poco, o una buena velada y al otro día van al baño y sale una evacuación dura, difícil y les rasga ahí. De ahí para adelante, cada que va al baño, lastima, arde, duele. Esto es la etapa aguda, en donde solo hay una cortadita y, y normalmente
en mucha gente a veces ocurre así, ¿no? Se hace una pequeña cortadita, arde, duele, pero a veces, aún sin ir al médico, con que tome buena cantidad de líquidos, fruta, verdura, etcétera, pues solito se va quitando, ¿no? En ocasiones esta evacuación difícil se acompaña de un sangrado que puede ser al momento de limpiarse en el papel, notarlo, o en ocasiones la materia fecal que cae al excusado, a veces va con una rayita de sangre, o sea, rayadito, es el desgarro que hubo ahí al momento que pasó. Pero pues al día siguiente, si cambia su dieta y todo, pues puede mejorar y en 4 o 5 días se olvidó del problema. Ahora, eso no tiene mayor relevancia, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues por la historia de una evacuación difícil, dura, pero generalmente no les llegan ese día, sino que llegan 3, 4, 5 días después, si esto persiste, es decir, si continúa la molestia de que le arde mucho, le duele mucho, etcétera, y por lo único que tienen que hacer en ese momento es al revisar a la paciente, previa interrogatorio, pues es inspeccionar la apertura del ano. Y muchas veces al separar, como en la imagen del lado izquierdo, al separar, las dos nalgas hacia izquierda y derecha, se abre un poquito el ano, se le pide al paciente, a ver, haga como que va a ser del baño. Entonces eso hace que evierta un poquito la apertura del ano y podemos ver, como en este caso, una cortada, que es una fisura anal. Claro, ahorita vamos a ver, la fisura anal aguda no se acompañaría de esto ni de esto. Sería solo la pura cortadita, ¿ya? Entonces, cuando vemos eso, pues hacemos el diagnóstico con solo separar esa zona y pedirle al paciente un poquito que haga como que va a hacer del baño para que vierte y podamos revisarla. Muchos dicen, en cuanto ves que es una fisura, ya ahí se acabó la exploración, ¿sí? Sin embargo, con un poquito de experiencia y con ganas de ir un poco más adelante, puede uno hacer un tacto muy suave. ¿Para qué? Bueno, número uno, para tratar de ver el tono del esfínter. Muchos de los pacientes traen el tono aumentado, es decir, hipertonía, hipertónico, el esfínter interno sobre todo, ¿no? Que es el responsable de este problema. Esta hipertonía lo palpan ustedes al tratar de introducir el dedo. A veces no se puede, está apretadísimo y la paciente se queja de dolor. Entonces, hasta ahí quedó, ¿no? Sí, a veces con un poquito de gentileza hacemos un tacto suavecito para tratar de tocar esa fisurita y tolera a la paciente en ocasiones con un espejo, un anoscopio pequeño, ¿sí? O pediátrico, lo podemos introducir muy suavemente sin forzar nada. Acuérdense que ahí el simple hecho de hacer un tacto rectal doloroso, muy doloroso, o meter un espejo, puede desencadenar un reflejo vagal en un paciente. Y este reflejo vagal les puede dar un susto pues, a ustedes y a los familiares. Ay, coronavirus, aleja. Saludos. Saludos, doctor. Gracias, Saludos. gracias, gracias. Alguien se está acordando por ahí. Bueno, entonces, sí, con alguien. Entonces, y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Metemos el espejito y si lo tolera, pues vemos la lesión ahí y vemos además la zona de la línea dentada, las hemorroides internas, si es que hay, etcétera. Pero mucho cuidado, porque si está la paciente quejándose de mucho dolor, pues lo suspendemos, porque hay gente que dice, donde hay fisura anal, está contraindicada la anoscopía por el dolor tan importante que vas a causar y no tiene caso si ya estás viendo la lesión. Pero en ocasiones queremos ver un poquito más porque alguna lesión ulcerada puede ser una neoplasia. Hemos tenido oportunidad de hacer diagnóstico de cánceres, de tener un carcinoma epidermoide, que es una lesión ulcerada y se confunde con una fisura anal. Claro, es poco frecuente, ¿no? Pero de todos modos hay que tenerlo en mente. Acuérdense que lo del reflejo vagal que les explicaba es por el dolor intenso que presenta la paciente puede dar una vasodilatación generalizada y eso se manifiesta por hipotensión, por pérdida del estado de conciencia inclusive, y a veces lo notamos porque el paciente empieza a quejarse como que le está dando sueño, ¿no? Aguas, cuando empieza así como a bostezar y se empieza a poner pálido y se empieza a poner como que empieza a dormirse, abusados porque se les va a dar un porrazo, se va a caer y les va a meter un susto, porque en ese momento hay que, pues, colocar al paciente en posición de choque, pasarle una solución de Harman para levantar la presión arterial, ¿no? A veces poner un poquito de atropina, en fin. Entonces los pone a correr, ¿no? Y no es una situación muy agradable.
Pero pues si lo tolera bien, muy suavecito, depende aquí mucho de los pacientes. Entonces tenemos que ir más o menos conociendo al paciente desde que estamos haciendo interrogatorios, si son pacientes muy aprensivas, muy nerviosas, muy preocuponas, o pacientes más light, más tranquilos, ¿no? Pero al final de cuentas, lo importante es hacer el diagnóstico con la revisión de una fisura anal crónica, de una fisura anal, perdón, ¿no? Ahorita vamos a ver lo de agudo y crónico. Entonces, la fisura anal, que decíamos que se relaciona siempre con dolor y ardor, es una mezcla, una combinación que el paciente siempre refiere, es una mezcla de dolor y ardor al momento de evacuar, y después de evacuar queda doliendo y ardiendo. A veces se quita pronto en 15 o 20 minutos, pero a veces puede durarles mucho tiempo, 1 o 2 horas o muchas horas. Y muchos de los pacientes que llegan, pues llegan generalmente en la etapa crónica. Y la fisura anal crónica tiene algunas características. La fisura anal aguda es solo el desgarrito lineal. Es una úlcera lineal, como si ustedes hubieran hecho el corte con una navajita. Así se ve. Puede haber sangradito, pero el sangrado, a diferencia de las hemorroides internas, que muchas veces avienta el chorrito, ¿no? El paciente mismo le dice, oye, soy el chorrito al final de evacuar, que queda ahí manchando sobre la taza. Dice, no, aquí no. Aquí el sangrado es pequeño, es poco. Es un sangrado relacionado a la evacuación que va, que normalmente el paciente se da cuenta al momento de que se limpia. En el papel va el sangre. Sangre viva, sangre roja, rutilante, etcétera, pero no en la cantidad que refieren los pacientes con un motivo de hemorroides internas. En tanto que aquí es el papel o el popó, la materia fecal, la que sea de rayadita de sangre. Puede no haber sangrado y sin embargo la manifestación más importante es el ardor y el dolor al momento de evacuar y que puede quedar mucho tiempo después de la evacuada. De tal manera que con el paso del tiempo, de los días, si esto no mejora, pues es cuando ya el paciente llega con ustedes, a veces 2 o 3 semanas después. Ahora, aquí en la imagen que ustedes están viendo, les estoy presentando 2 fisuras anales crónicas. La fisura anal crónica generalmente es aquella fisura aguda que pasaron 2 o 3 semanas y no cicatrizó y empieza a tener cambios más importantes que son fáciles de ver. ¿Como cuáles? Por ejemplo, en la figura del lado derecho se observa que la fisura que inicialmente era una ulceración lineal, aquí ya se ve una lesión redonda, ovoide, ¿lo ven? Ya es una úlcera. Claro, el término correcto es fisura anal crónica, pero para fines prácticos de mis expedientes, cuando yo digo úlcera anal, me estoy refiriendo a una fisura anal crónica que ya tiene cambios de cronicidad y que lo más probable es que ese paciente lo va a tener que operar. Porque la fisura anal crónica que tiene estos cambios o estos 3 componentes, miren, que se ve aquí, esta es la línea dentada, ¿eh? Y estas son las pequeñas papilitas que tiene la línea dentada, pero son chiquititas, así, son las que le dan lo ondulado, ¿eh? La imagen de línea pectínea, que quiere decir pectínea o pectinada, porque tiene forma de dientes de peine, pero son así, ¿no? Viene una, luego viene la otra vez aquí, así todo a lo largo, pero no tan grandes, son pequeñitas. Y en cambio esta es una papila hipertrófica, quiere decir que aumentó su tamaño 10 veces más de lo normal. Entonces, esto es un cambio inflamatorio crónico por la úlcera que está aquí. Y afuera siempre hay una hemorroide externa que se inflama y siempre está de fuera. Y esto se llama hemorroide externa centinela. Se dice centinela porque siempre aparece en la fisura anal crónica o en la mayoría de los casos y está como vigilando a la lesión. La lesión es la fisura, pero que ya es como una úlcera. Aquí ese ya el hecho de la úlcera es prácticamente el esfínter interno que viene aquí dando toda la vuelta, miren, da la vuelta, ¿sí? Entonces el esfínter interno. Este es el culpable de que ocurra una fisura anal crónica, el esfínter anal interno. Entonces decimos que cuando hay estas 3 componentes, hablamos de que es una fisura anal crónica y esto ya nos está diciendo prácticamente que vamos a tener que operar a ese paciente. Es decir, le echen la pomada que le echen, le den los laxantes o purgantes que quieran, la fibra que quieran, el problema seguirá igual y el paciente seguirá quejándose de dolor, ardor cada que va al baño. Muchos pacientes, o en este caso mujeres, vienen y te platican una historia tremenda donde empiezan a bajar de peso porque ya no quieren comer, porque asocian comida y de evacuar dolor intenso, insoportable, que les dura media hora, 1 hora, 2 horas. Entonces,
ya les da miedo ir a evacuar, por lo tanto dejan de comer y empiezan a bajar de peso. ¿Cómo se llama estos tres componentes que se llama papila anal, fisura anal o úlcera anal y hemorroide externa centinela? Se llama triada de Brody. Esta triada de Brody es igualito a fisura anal cránica y entonces igual a cirugía, ¿ok? Entonces, cuando yo veo en el consultorio una paciente que lleva por fuera una hemorroide externa, por dentro una úlcera anal y más adentro, ahí ya no se ve porque esta es una imagen de fuera, pero si metiéramos un espejo veríamos esto, sería una papila anal hipertrófica, pues automáticamente le tengo que explicar al paciente que su problema es crónico, que está originado porque este esfínter interno está con mayor presión de la normal, o sea, cursan con una hipertonía del esfínter interno, esa es la causa de la fisura anal crónica, y que por lo tanto en la cirugía, aunque hay que quitar esto que se ve feo, ¿no? Quitamos la úlcera en la cirugía, quitamos la hemorroide externa, quitamos la papila, nos la llevamos, queda una herida que la vamos a poner unos puntitos para hacerla más pequeña. Pero si solo hiciéramos eso y el esfínter no lo corrigiéramos, tendríamos en un mes o 2 meses otra igualita, otra fisura anal crónica. Porque el problema en esos pacientes es ese aumento exagerado de la presión sobre el esfínter anal interno. Por eso todo paciente que vamos a operar de fisura anal crónica, el tratamiento adecuado, correcto, es quirúrgico y es una esfinterotomía lateral interna. Es decir, debemos de cortar la tercera parte del esfínter anal interno, pero siempre se corta derecho, izquierdo o derecho, ¿sale? Nunca ni posterior ni anterior, porque va a dejar ahí, es una zona de debilidad y puede dejar un defecto que se llama defecto en ojo de cerradura, o le llaman también keyhole, que en inglés quiere decir eso. Entonces por ahí se les va a escurrir mucosidad, materia fecal, y va a tener manchado fecal a esos pacientes. Entonces, nunca se debe hacer este procedimiento en la zona anterior o posterior. Me refiero a la esfinterotomía, porque muchas veces quitamos acá, entonces la herida queda anterior, pero luego disecamos un poquito de lateral y de este lado ya vemos el esfínter interno y le hacemos un corte de 1 centímetro. Normalmente el esfínter interno mide 3 centímetros. Entonces cortamos 1 centímetro, que es la tercera parte. Es decir, no debe pasar de un 50%. 30 o 40% es suficiente. Con una tijera de Metzenbaum cortamos y en el momento de la cirugía sentimos cómo relaja ya el canal anal y esto nos asegura pues que hicimos un adecuado procedimiento para que la paciente ya en lo sucesivo no vuelva a formar esta fisura anal, ¿no? Por esa razón siempre es muy importante explicar al paciente y operarlo, porque muchas veces hay muchos pacientes que, por ejemplo, van a los consultorios y así como este de la izquierda, ven todos estos colgajos y los mismos médicos piensan, ah, pues esos hemorroides se le inflaman, ¿no? Y le da tratamiento para hemorroide. Y la paciente obviamente sigue con dolor, ardor, tremendo al ir al baño. Se dice ella misma, soy estreñida porque me cuesta mucho. Sí, hacen esfuerzo y no relaja el esfínter. Entonces, tanto como que les cuesta, como que les duele y le arde. Y ahí se la pasan un peregrinar de meses con tratamientos médicos, con laxantes, con tratamiento para la colitis, y ahí se la van llevando el paciente. Y obviamente no mejora, sigue mal este paciente, entonces hay que hacer un buen diagnóstico, ¿no? Aquí el problema es una fisura anal crónica y su hemorroide que tiene de fuera es una hemorroide externa centinela, que es parte de los cambios por el proceso inflamatorio de la fisura anal crónica o úlcera. No es porque el paciente tenga hemorroide, no es un problema de hemorroides. Y lo ven llegar con eso y le dan tratamiento para las hemorroides, ¿no? Y el famoso Nixon, todo el mundo lo quiere dar, y lo ponen una fisura. Le van a acabar cajas y cajas de Nixon y no van a ver nada de buenos resultados, ¿no? Entonces hay que saber hacer diagnóstico. En este caso, una fisura anal crónica. Vean, así les llegan los pacientes, ¿no? Una fisurita, ¿sí? Y tantito elevado aquí una hemorroide externa, ¿no? Claro, el paciente además puede tener sus hemorroides, tiene todo el derecho, ¿no? Entonces, pero bueno, aquí otro ejemplo más, ¿no? Entonces, ya me avisaron que nos quedan 10 minutos, así que nos vamos a apurar. En cuanto al manejo, cuando le llega una paciente, en este caso por primera vez, bueno,
el interrogatorio es importante, cómo aparece el dolor, desde cuándo, qué características tiene relacionadas con la evacuación, tipo de sangrado, y después de eso hay que ir a la exploración y van a ver estos detalles, ¿no? Si ven una fisura así, como que todavía no tiene su hemorroide externa, como que está longitudinal, ¿verdad? No se ve tan grande, o aquí, pues es válido darle tratamiento médico y decirle, mire, vamos a dar tratamiento, nos vemos en 3 semanas. Esto debe cicatrizar en 10, 15 días. Si en ese tiempo sigue el problema, sigue mal, le arde, le duele, etcétera, entonces hay que operarlo y hay que corregir el esfínter, ¿no? El esfínter interno. La fisura anal, ¿cómo lo tratamos mientras la primera vez que viene? Pues sediluvios, que son baños de asiento. Los baños de asiento es baños de tina, sentarse una tinita de agua calientita 2, 3 veces al día, analgésicos, ¿sí? El que quieran ustedes, antiinflamatorios, ibuprofeno, naproxeno, lo que quieran, vía oral, cada 8 horas o cada 12 horas. Alguna pomadita que tenga anestésico tópico, los que tienen gilocaína con hidrocortisona pueden funcionar bien, que se los aplique después del baño de asiento, 2, 3 veces al día en esa zona. Luego, después de eso, bien importante, la fibra, ¿no? Hay muchos compuestos que vienen en la fibra ya en polvo, aparte de frutas con cáscara, verduras, cereales, pan integral, avena, etcétera. Mucha buena cantidad de líquidos, ¿no? Para que de esa manera cambiemos la calidad de las evacuaciones y en 2 semanas o 3 semanas que lo citamos al paciente, pues volvemos a revisar, volvemos a replantear su problema, cómo está su dieta, ha mejorado, cómo están sus evacuaciones, ¿no? ¿Qué hago más fácil, suave, etcétera? Vamos bien, me duele menos, etcétera. Revisamos nuevamente, vemos si la lesión ya cerró o sigue estando, ¿no? Si ya tolera un poquito más, mejor el tacto rectal y podemos meter un espejito y ver cómo va cicatrizando la fisura anal o ya cicatrizó. La mayoría de las veces en 2 semanas cicatriza. Si pasan más de 2 semanas y a las 3 semanas que le llega el paciente, sigue todavía el paciente con malestar, lo más probable es que ya no va a cicatrizar. Es una lesión crónica y entonces hay que hablar de cirugía. En el caso de aquellos que se cicatrizaron, bueno, la recomendación siempre es tener su fibra constantemente en la dieta o agregar alguna a través de los diferentes componentes que hay. Y de esta manera, pues, tratar de que el paciente tenga evacuaciones suaves, fáciles y formadas. No es la idea laxar. Los laxantes no son buenos. Vuelven al colon más flojo, más perezoso. Entonces, realmente aquí el objetivo es tratar de cicatrizar y tener unas evacuaciones adecuadas. En el caso de los pacientes que tenemos que llegar a operar, pues entonces esos pacientes se programan y se hace una cirugía ambulatoria. Pues los que han tenido oportunidad de llegar a la clínica, lo han visto, se operan bajo sedación, un poquito de anestesia local y se van en la tarde a su casa. Entonces, esa es la cuestión. En este caso, los pacientes que se operan se quedan 6 horas con nosotros, después se van de alta con una receta donde dice que va a estar con baño de asiento, con pomada, con analgésicos, con fibra, y de esta manera los damos cita a los 8 o 10 días para revisar la herida, ponemos suturas que son absorbibles, que se van a caer solitas, ¿no? Entonces, eso es en cuanto al manejo. A las 3 semanas lo volvemos a ver, ya están cayendo los puntitos que son absorbibles, generalmente usamos Bicril, ya no necesitan analgésicos, normalmente con la pura fibrita. En pocos días el paciente empieza a notar la diferencia de cómo evacuaba antes a después, porque antes con la hipertonía del esfínter que tenía, o sea, hipertonía es que el tono está aumentado. Entonces tenía que hacer mucha fuerza para vencer a ese esfínter que no relajaba, ¿no? Dicho de otro modo, es un esfínter interno que no relaja. Pero una vez que hacen la esfinterotomía lateral interna o que la hacemos, entonces ya ese esfínter empieza a relajar normalmente. Entonces son pacientes que a veces cuando los encontramos muchos meses después, te saludan y te dicen, oye doctor, usted con la cirugía de la fisura, dice, hasta lo estreñida se me quitó. Pues es que no era estreñida, tenía una hipertonía del esfínter que nadie se lo había diagnosticado. Y así anda mucha gente, muchas mujeres, por la vida, pasando una vida tremenda de que son estreñidas, de que les arde, les sangra, temporadas buenas, temporadas malas, y por no haber ido a una consulta para que pues tuviera una solución para toda la vida, ¿no? Entonces sí es importante que vean esto y conozcan esta patología, ¿sí? Y es a simple vista, ¿no? No necesitan mucho, se ve a simple vista
Y de esta manera, pues, podemos entonces ya hacer un diagnóstico adecuado, ¿no? Ahí están los dos ejemplos clásicos, ¿no? Son fisiones anales crónicas. Casi todos los pacientes, por ejemplo, ese de la derecha ya lo tenemos en quirófano, ya lo vamos a operar, porque realmente son pacientes que en eso acaban, ¿no? La mayoría de las veces. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Yo, doctor, tengo una duda. Ajá. Viendo las imágenes y, pues, o sea, por todo lo que te expliqué, tengo una duda en cuanto a definición de cuál es la diferencia entre una fisura, un desgarro y una abrasión. Ajá. Abrasión es una evacuación que puede ocurrir por varias cosas, ¿no? Una abrasión puede ser, es un desgarrito, pero muy superficial. Es decir, no llega a ser tan profundo como este que ves aquí. Ahí ya se alcanza a ver el esfínter. En la abrasión no se alcanza a ver el esfínter, solo se ve la piel con una pequeña lastimada. Es decir, muy superficial. Eso es una abrasión, ese es como un talloncito, que en ocasiones, por ejemplo, o sea, una abrasión. Un desgarro, generalmente un desgarro es una cortada que no tiene los componentes de la fisura anal crónica, que hay una hemorroide externa sentinela, no, es una cortada que puede ser profunda y puede tener a la vista el esfínter anal interno, ¿no? Pero que ese desgarro, si no afectó al esfínter, como ocurre muchas veces, pues va a cicatrizar como si fuera una fisura anal aguda. Porque aquí el problema de la paciente no es que tenga una hipertonía del esfínter. A lo mejor fue un abuso sexual o a lo mejor fue una noche de copas con el novio y hubo penetración anal y no hubo mucha delicadeza o no hubo mucha lubricación y hubo un desgarro, ¿no? Entonces, si es profundo, el desgarro es como la fisura anal, se expone el esfínter anal interno, pero generalmente, si es una persona más o menos que no es una niñita o una desproporción muy evidente, donde sí puede haber un desgarro y lesión esfinteriana, ¿no? Entonces la diferencia es la profundidad. Una abrasión es más superficial que la fisura y el desgarro es igual que la fisura, nada más que sin el componente de la tríada de Brody, que tiene afuera una hemorroide externa sentinela y una papila anal hipertrófica. Ambas, las dos, el desgarro y la fisura son muy dolorosas, sobre todo cuando van a evacuar, porque hay una cortada. Nada más que las fisuras anales, qué bueno que me acordaste, siempre es a las 12 o a las 6, ¿ok? Nunca laterales. Si son laterales, tiene que sospechar otra cosa, un cáncer, un carcinoma epidermoide, una úlcera por sífilis, una úlcera en un paciente con HIV, puede ser linfoma, puede ser una enfermedad de Crohn. Entonces, hay muchas causas, pero siempre la fisura anal que se relaciona a la hipertonía está a las 12 y a las 6, ¿ok?